Accesa ya, escapateya.com, tu página juvenil en Panamá. ¿Cómo te la pones, chirica? Una bulla, mamá, la pones, chirica, una bulla. ¿Cómo? Yeah. Le pregunto, no me hará bailar por gusto, sabe lo que quiero y lo que busco. No te hagas loca, si me insulta, te insulto. Pon música hasta que amanezca, que Marieta llena de carnecita fresca. Que hace la difícil, perderá la apuesta esta noche de ella, porque ella es sexy. Cuando camina, sexy. Con su boquita, ella sexy. Con su mirada, ella me pone dile, cuando camina, sexy. Con su boquita, ella sexy. Con su mirada, ella dile, me gusta tenerme controlado y yo sé que le fascina, lo noto cuando me miran sexy. Original, con su mirada fina y su boquita piscina. Te di trampa, no tengo salida, mi vida. Quería por un segundo contigo escondida. Quisiera tocarte y desnudarte con mi rima. Tengo un regalito para ti. Solo deja que me baje la tarima porque eso tiene mucho delay, hermanito. Yeah. Sexy. Cuando camina, sexy. Con su boquita, ella sexy. Con su mirada, ella me pone crazy. ¿Dónde están las mujeres de Chiriquí? A mí me encantan las mujeres chiricanas. Una bulla a las mujeres chiricanas para ver. Esas fueron todas las mujeres chiricanas. Yo no puedo creer eso, hermanito. Una bulla a las mujeres de Chiriquí para ver. ¡Bulla! ¡Manda! Este es el original, simple y sencillamente. Haciendo algo diferente. ¿Cómo dice? Soy el horrorífico, el terrorífico. Haciendo la paz y sin arriesgar. Accesa ya, escapateya.com, tu página juvenil en Panamá. Mezclado con lo místico. Soy la paciencia que se arde en esta competencia. ¿Qué va a ser la experiencia? Soy el original, ando solo sin un clan. Hago porque soy artista y luego pa' mi fan. Porque soy un fenómeno atmosférico. Rimas en tu atmósfera, viajando en teleférico. Estoy delirando, dicen los médicos. Super perfeccionista, lo punto para México. Me huele efectivo, no manejo el crédito. Mire navegando de Panamá a México. No soy violento y por talento tengo mérito. Pa' que ellos sepan que llegué por internet. Pa' que tengan porque te vengo a dejar. Pa' que ellos sepan que seguro me ven navegando otra vez. Dime tú quién te crees. Si tú no eres nadie, tu talento no se ve. Dime tú quién te crees. No se fíe en mí que no confío en usted. Dime tú quién te crees. Si tú no eres nadie, tu talento no se ve. Dime tú quién te crees. No se fíe en mí que no confío en usted. El dicho que nunca he dicho, bicho, he dicho, soy un bicho en el piso, lo hizo porque siga del hizo que le hechizo la mente, lo quiso, eso es lo que hizo. Ahí que no lo hizo, no tengo caso mismo. Rápidamente y vuelve la rima flow, no doy la voz, yo eres el terrible, la voz, tú eres el mismo boco, tú eres el mismo boco, tú eres el mismo boco, me promo, pero modifico una bulla a las mujeres de Chiriquí, una bulla. Mira, para las mujeres chiricanas. Una vez que la vi en la disco por ahí, supe que ella era esa nena que quiero para mí. Su movimiento era loco, y es por eso que la quiero. Aquí o allá, donde tú quieras. Aquí o allá. Allá cerca. Accesa ya, escapateya.com, tu página juvenil en Panamá. Su movimiento era loco. Y por eso que la quiero aquí o allá, donde tú quieras. Aquí o allá. Dale sin pena. Aquí o allá, donde tú quieras. Aquí o allá. Mamacita, hagamos una apuesta. No quiere bailar sola, tú estás dispuesta a bailar.
Accesa ya. Escapateya.com. Tu página juvenil en Panamá.